4 de julio de 1187. El sol abrasador cae implacable sobre los cuernos de Atín, cerca del mar de Galilea. 20.000 guerreros cruzados yacen muertos o agonizando sobre la tierra empapada en sangre. Entre los prisioneros está el rey Guido de Lusignan, soberano de Jerusalén, ahora arrodillado y encadenado ante el más temido comandante musulmán de la historia, Saladino. Pero lo que ocurrió después dejaría atónitos a los cronistas medievales durante siglos. Porque mientras Guido languidecía en un calabozo de Damasco, una mujer se atrevería a hacer lo que ningún cristiano había osado. La reina Sibila, de tan solo 28 años, caminaría directamente hacia territorio enemigo para enfrentarse al sultán que acababa de destruir su reino. Lo que Saladino hizo al recibirla revelaría un lado de las cruzadas que los historiadores intentaron enterrar. Esta es la historia de la misericordia en una era de masacres, de la caballerosidad entre enemigos mortales y de un amor tan intenso que cruzó las líneas del campo de batalla. Y el final es más trágico que cualquier película de Hollywood se haya atrevido a imaginar. Antes de revelar lo que ocurrió en aquella tienda en Damasco, necesito que hagas algo. Aplasta ese botón de me gusta si alguna vez te has preguntado qué fue lo que realmente pasó durante las cruzadas, más allá de los mitos que Hollywood nos vende. Suscríbete y activa la campanita, porque la próxima semana investigaremos el acto de venganza más impactante de Saladino. Y créeme, no lo verás venir. Deja tu comentario. ¿Arriesgarías todo para salvar a la persona que amas de tu peor enemigo? Y vota por nuestra próxima investigación profunda. Escribe Ricardo Corazón de León o Caballeros Templarios para elegir qué historia oculta descubriremos a continuación. Y esto es lo que hace que esta historia sea diferente. Cada detalle que estás a punto de escuchar está documentado en crónicas medievales tanto cristianas como musulmanas, verificado por historiadores modernos y sistemáticamente borrado de las narrativas populares. Hasta hoy. Transpórtate al Reino de Jerusalén, año 1186. A lo largo de toda Tierra Santa, desde la costa del Mediterráneo hasta los abrasadores desiertos más allá del río Jordán, dos civilizaciones chocan en una lucha a muerte que ya dura siglos. El aire mismo parece vibrar con tensión. El aroma del incienso que se eleva desde las iglesias cristianas se mezcla con el llamado a la oración que resuena desde los minaretes musulmanes. A la sombra de la dorada cúpula de la roca, el reino cruzado se aferra a su precaria existencia. Durante 87 años, caballeros y nobles europeos han gobernado este fragmento del Levante, una frágil isla cristiana en un mar musulmán. Pero para 1186, esa isla comienza a resquebrajarse desde dentro. El joven rey Balduino IV, el legendario rey leproso, acaba de morir, después de una década de gobierno mientras su cuerpo literalmente se descomponía. Jerusalén contiene la respiración, esperando la catástrofe que todos sienten venir. Mientras el mundo observa este polvorín a punto de estallar, dos figuras se alzan en el centro de la tormenta, a punto de convertirse en la pareja más controvertida de toda la historia de las cruzadas. Sibila nació alrededor del año 1159 en el seno de la realeza, pero su camino hacia el poder estuvo lejos de ser sencillo. Imagina a una joven de ojos que los cronistas describían como penetrantes y dominantes, de apenas 1,5 metros de estatura, en una época en la que las mujeres eran piezas de ajedrez político, no jugadoras. Su padre, el rey Amalrico, había repudiado a su madre Inés por consanguinidad, una maniobra política que debió haber destruido la legitimidad de Sibila. Pero el propio Papa Alejandro III declaró a los hijos legítimos, marcando a Sibila como alguien a quien el destino se negaba a ignorar. Criada en el convento de San Lázaro por su tía abuela, la abadesa Lloveta, Sibila aprendió a leer latín y francés antiguo, a bordar y cantar salmos, pero también, algo inusual para una dama noble, a usar el arco y cazar con halcones. A los 15 años, cuando su hermano se convirtió en rey, todos sabían que su lepra significaba que Sibila heredaría Jerusalén. Se convirtió en la mujer soltera más codiciada de la cristiandad. La casaron 2 veces.
La primera con Guillermo Longuepé de Montferrato en noviembre de 1176, un matrimonio político para asegurar apoyo europeo. En solo 7 meses, Guillermo murió en circunstancias misteriosas, dejando a Sibila embarazada con apenas 17 años. En el invierno de 1177-1178 dio a luz a un hijo, Balduino, heredero de su hermano. Para 1178, el rey la había designado oficialmente como su sucesora, convirtiendo a esta joven viuda con un bebé en los brazos en el futuro del reino de Jerusalén. Lo que Sibila más deseaba, elegir su propio destino, ser algo más que un vientre para herederos. Lo que más temía, ser obligada a casarse de nuevo con un desconocido que usaría su derecho al trono para apoderarse del poder. Lo que no sabía era que estaba a punto de hacerlo, pero por amor, no por política. Entonces apareció Guy de Lusignan en 1180, un caballero poitevino de Francia, apuesto, ambicioso y espectacularmente incapaz de gobernar nada. Era el hijo menor, sin herencia, y había huido a Tierra Santa tras un escándalo. Su hermano había matado a un aliado del rey Enrique II de Inglaterra. Tenía encanto, buena apariencia y conexiones poderosas, pero ni un gramo de genio militar ni político. Contra el consejo de todos sus asesores, Sibila se enamoró perdidamente de él. En la Semana Santa de 1180, mientras los nobles más poderosos marchaban hacia Jerusalén para forzarla a otro matrimonio, Sibila y Guy se casaron en secreto. La ceremonia fue apresurada, canónicamente inválida, sin anuncio público. Pero a Sibila no le importó. Por primera vez en su vida había elegido por sí misma. El cronista Guillermo de Tiro lo llamó un desastre. La nobleza se dividió en facciones llenas de rencor. Pero Sibila se mantuvo firme. Para 1186, cuando su hermano y luego su pequeño hijo murieron con apenas un año de diferencia, Sibila se convirtió en reina. Los varones exigieron que se divorciara de Guy antes de coronarla. Ella aceptó, pero en su coronación colocó la corona sobre su propia cabeza, se volvió hacia Guy y lo coronó con sus propias manos. Había superado a todos los políticos de Jerusalén, había apostado todo por amor. Y observando todo este caos desde Damasco estaba Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, Saladino. En 1186, con 49 años, era el comandante militar musulmán más brillante desde los tiempos del profeta. Nacido en Tikrit, en el actual Irak, y de origen kurdo, había unificado Egipto y Siria bajo una sola bandera por primera vez en generaciones. Los cronistas medievales, cristianos y musulmanes por igual, lo describían con una combinación rarísima. Una crueldad absoluta en la guerra y una misericordia inesperada en la victoria. Saladino había jurado recuperar Jerusalén. El caos interno del reino le dio la oportunidad que había esperado durante años. Una última provocación selló el destino de la ciudad santa. Reinaldo de Chatillon, señor de Ultre-Jourdain y el aliado más poderoso de Guy, atacó una caravana de peregrinos musulmanes a comienzos de 1187, rompiendo una tregua sagrada y capturando a la propia hermana de Saladino. El sultán hizo un juramento solemne: mataría personalmente a Reinaldo y aplastaría para siempre al reino cruzado. Pero las fuerzas que se movían en las sombras tenían planes que nadie podía prever. Lo que parecía el capítulo final del reino de Jerusalén se convertiría en algo mucho más complejo. Una historia donde las líneas entre enemigo y aliado se desdibujarían de un modo que todavía hoy nos incomoda. 27 de junio de 1187. El ejército de Saladino, estimado en unos 30.000 guerreros, la mayor fuerza musulmana reunida en décadas, cruza el río Jordán. Su objetivo, una provocación calculada. Asedian Tiberíades, una ciudad estratégica cuya señora Eschiva de Bures es la esposa del conde Raimundo de Trípoli, uno de los nobles más poderosos del reino. En el palacio de Jerusalén, el rey Guy enfrenta una elección imposible. Todos sus asesores militares, los que realmente entendían de guerra, le aconsejan prudencia. Dejar que Saladino asedie Tiberíades.
esperar a que se quede sin suministros y defender desde posiciones fortificadas. El propio conde Raimundo, cuya esposa está atrapada en Tiberíades, argumenta con pasión: es mejor perder una ciudad que perder todo el ejército. Tiene razón. Defender las murallas de Jerusalén, no caer en la trampa. Pero Gai llevaba 6 años siendo llamado cobarde por la nobleza. Su legitimidad como rey dependía del amor de Sibila y de su reputación militar, y no tenía ninguna. Reinaldo de Chatillon, el mismo señor guerrero que había provocado la guerra, le susurra veneno al oído. ¿Vas a permitir que perros musulmanes asedien una ciudad cristiana? ¿Eres un rey o un escriba? El 3 de julio, Gai toma la decisión que los condenará a todos. Todo el ejército del reino de Jerusalén, unos 20.000 hombres, incluidos 1.200 caballeros con armadura pesada, la reliquia de la Vera Cruz como estandarte, y prácticamente todos los combatientes del reino, marcha desde las fuentes de Seforia hacia Tiberíades. Los preparativos están casi terminados. Los caballos cargan provisiones. Los sacerdotes bendicen a los guerreros. La propia Sibila observa desde las murallas del palacio mientras su esposo conduce al ejército hacia el este, bajo el calor abrasador del verano. Pero en un campamento lejano, Saladino sonríe. Acaba de lograr lo que Sun Tzu llamó el arte supremo de la guerra: vencer sin combatir. Está a punto de extender a los cruzados a lo largo de 15 millas de terreno sin agua, en pleno julio, con armaduras de metal, bajo el sol sirio. Lo que debía ser una retirada estratégica se convierte en una marcha hacia la muerte. Si te sorprende tanto como a nosotros descubrir cómo Gai cayó tan metódicamente en esta trampa, deja tu me gusta. Y quédate con nosotros, porque la siguiente parte es aún más increíble. Al caer la noche del 3 de julio, el ejército cruzado se extiende desordenado por las colinas al oeste del lago Tiberíades. Están exhaustos, deshidratados y aún lejos de cualquier fuente de agua. La caballería ligera de Saladino los hostiga sin descanso. Las flechas caen como lluvia, y antes de que los pesados caballeros puedan cargar, los arqueros se desvanecen entre el polvo. La Vera Cruz, la reliquia más sagrada de Jerusalén, está rodeada de cuerpos de hombres que han caído por insolación. Gai convoca un consejo de guerra. Sus asesores le suplican: marcha de noche hacia el lago, consigue agua o muere. Pero el ejército está demasiado agotado. Acampan en una colina sin agua llamada Los Cuernos de Jatín, 2 picos que se alzan desde el desierto como un anfiteatro natural. Saladino no podía creer su suerte. Los tenía justo donde quería, muriendo de sed, sin posibilidad de retirada, obligados a atacar cuesta abajo con armadura completa contra tropas frescas. Más tarde escribiría: estaban atrapados como un pájaro en una jaula. 4 de julio de 1187. Amanece sobre Jatín. Los cruzados despiertan rodeados por 30.000 guerreros musulmanes. Saladino da la orden, y sus hombres prenden fuego a la maleza seca que rodea las colinas. El humo llena el aire. Los hombres mueren de sed antes de que la batalla siquiera comience. La puerta se abrió, las miradas se cruzaron, el silencio cayó. Por un instante, ambos ejércitos se observan a través del humo y el aire tembloroso por el calor. Entonces, los tambores de Saladino comienzan a sonar. La batalla de Jatín duró menos de 6 horas, pero destruyó un reino que había existido durante 88 años. Imagina por un momento ser un caballero cruzado en esa colina. Llevas más de 25 kilos de cota de malla y placas bajo un calor de casi 40 grados. Tu caballo se derrumba de sed bajo ti. El humo de los matorrales en llamas te llena los pulmones. Las flechas caen del cielo en oleadas. No las pesadas flechas inglesas diseñadas para perforar armaduras, sino las ligeras flechas orientales hechas para herir caballos, golpear rostros y sembrar el caos. Y cuando intentas cargar tu corcel de guerra, ese animal valioso que simboliza tu estatus, se desploma por agotamiento en minutos. La infantería es la primera en romper filas.
Los soldados comunes, muchos de ellos cristianos sirios y reclutas locales, no pueden soportarlo más. Corren cuesta abajo hacia el lago, hacia el agua, y la caballería de Saladino los aniquila por miles. En solo 2 horas, la mitad del ejército cruzado está muerto o huyendo. Los caballeros lanzan una carga desesperada. 200 templarios y hospitalarios, las órdenes militares de élite, monjes guerreros que habían jurado no retroceder jamás, forman una cuña y arremeten contra el centro de Saladino. Por un breve momento logran romper la línea enemiga y llegan a estar a espada de distancia del propio Saladino. Su hijo, Al-Afdal, que observaba la batalla, vio caer el estandarte de su padre y gritó alarmado. Saladino, sereno, señaló la colina. «Mira, regresan». Los templarios, sin apoyo de infantería y con sus caballos muriendo, volvían a los cuernos de Hattin. No tenían otro lugar a donde ir. A primeras horas de la tarde, todo había terminado. La Vera Cruz fue capturada. La reliquia más sagrada de Jerusalén, el supuesto madero de la crucifixión de Cristo, ahora en manos musulmanas. El rey Guy de Lusignan estaba de rodillas, con las manos atadas y su reino en ruinas. A su lado, Reinaldo de Chatillon, y a su alrededor 230 caballeros templarios y hospitalarios capturados, los guerreros más temidos de la cristiandad. Lo que debía ser una campaña defensiva se convirtió en una masacre. Lo que parecía un pequeño error táctico se transformó en el fin del reino cruzado. El tablero, trazado con la estrategia cuidadosa de generaciones, se había convertido en una tumba para el poder cristiano en Oriente. Las primeras señales de desastre. El 5 de julio, mensajeros llegan a Jerusalén con noticias imposibles. Todo el ejército destruido, el rey capturado, la Vera Cruz perdida. ¿Intentos por arreglarlo? Los pocos caballeros que sobrevivieron se dispersan hacia las ciudades fortificadas. Balduino de Ibelín cabalga a toda prisa hacia Jerusalén para organizar la defensa, pero casi no quedan soldados. Ciudad tras ciudad se rinde. Acre cae el 10 de julio sin ofrecer resistencia. Sidón, Beirut, Jaffa, todas perdidas en cuestión de semanas. La magnitud del desastre se hace evidente. Para septiembre, Jerusalén misma está bajo asedio. El reino de Jerusalén, que había resistido casi un siglo, se ha reducido a 3 ciudades en apenas 3 meses. Y todo por una sola decisión desastrosa de Guy de Lusignan. Las secuelas inmediatas. Sibila se alza sobre las murallas de Jerusalén y contempla cómo el ejército de Saladino rodea la ciudad santa. Su esposo está desaparecido, tal vez muerto. Su reino agoniza. Y ya no tiene ejército para defenderlo. Y entonces, tras 2 meses de terrible silencio desde Damasco, ocurrió lo impensable. 4 de julio de 1187, al anochecer. La tienda de Saladino fuera de Hattin. Guy de Lusignan es arrastrado al interior, medio muerto de sed y calor. Saladino, siempre el vencedor caballeroso, le ofrece agua. Guy bebe desesperado y luego pasa la copa a Reinaldo de Chatillon. El rostro de Saladino se ensombrece. Según la costumbre árabe, ofrecer agua a un prisionero significa concederle protección. Pero Saladino no le había ofrecido nada a Reinaldo. Saladino le habla a través de un traductor. ¿Cuántas veces has jurado y violado tus promesas? ¿Cuántas veces he visto romper tus treguas y atacar peregrinos? Reinaldo, desafiante incluso ahora, responde: así han actuado siempre los reyes. Yo seguí la costumbre de los reyes. Lo que siguió sería recordado como uno de los momentos más impactantes de todas las cruzadas. Saladino desenvainó su espada, una cimitarra curva, afilada como una navaja, grabada con versículos del Corán, y golpeó a Reinaldo él mismo. Algunos cronistas dicen que lo decapitó de un solo tajo. Otros aseguran que solo dio la señal y sus guardias completaron la ejecución. De cualquier modo, Saladino cumplió su juramento. La cabeza de Reinaldo de Chatillon rodó sobre la alfombra de su tienda. Guy pensó que sería el siguiente. Según el cronista Baja ad-Din, testigo presencial, Guy cayó de rodillas temblando.
Saladino lo miró con algo parecido a la compasión y dijo: «Los reyes no matan a los reyes. Él fue el transgresor, no tú». Guy de Lusignan fue llevado prisionero a Damasco. Pasaría un año en cautiverio, no en una mazmorra, sino en condiciones relativamente cómodas para la época. Pero seguía siendo un prisionero. Su reino destruido, su reputación hecha trizas. Mientras tanto, afuera de la tienda, 230 caballeros templarios y hospitalarios se arrodillaban en filas. Saladino había tomado otra decisión. Aquellos monjes guerreros que habían jurado no pactar jamás con el Islam, que habían liderado ejércitos cruzados durante décadas, morirían todos. Saladino pagó 50 dinares por caballero a los soldados musulmanes para que se los entregaran. Quería supervisar personalmente su ejecución. Uno a uno fueron decapitados. Tardó horas. El suelo frente a la tienda de Saladino se convirtió en un río de sangre. La venganza que siguió fue tan sobrecogedora como la misericordia que Saladino mostró con Guy. El 2 de octubre de 1187, Jerusalén se rindió. Saladino entró en la ciudad exactamente 88 años después del día en que los cruzados habían masacrado a su población musulmana en 1099. Muchos esperaban otra matanza. En cambio, Saladino permitió que los cristianos se marcharan pacíficamente a cambio de un rescate. Fue un acto de misericordia que conmocionó a la Europa medieval y que hizo que muchos cristianos se preguntaran cómo un pagano podía mostrar más caridad cristiana que sus propios caballeros. Ella murió en sus brazos. El mundo contuvo el aliento, y entonces comenzó una historia diferente. Finales del verano de 1187. La reina Sibila recibe una noticia que le devuelve el aliento. Guy está vivo. Prisionero en Damasco, sí, pero con vida. Según los cronistas, toma una decisión sin precedentes. Irá a verlo, en persona. Enfrentará a Saladino y exigirá la liberación de su esposo. Pensemos en lo que eso significaba. Sibila era la reina de Jerusalén, una monarca cuya legitimidad era cuestionada por la mitad de su propia nobleza. Y estaba a punto de enfrentarse al hombre que acababa de destruir su reino y matar a miles de sus súbditos. No tenía ejército, ni poder, ni monedas de cambio, solo su valor y su obstinada negativa a abandonar al hombre que amaba. Los registros históricos son desesperantemente escasos en detalles, pero de algo estamos seguros. Saladino le concedió a Sibila paso seguro para visitar a Guy en Damasco. Los cronistas medievales lo mencionan casi de pasada, como si no tuviera importancia. Pero detente un momento y piensa en lo extraordinario que fue. En 1187, en plena guerra, el sultán musulmán vencedor permitió que la reina cristiana derrotada viajara por sus territorios, entrara en su capital y visitara a su marido prisionero. Pudo haberla tomado como rehén. Pudo haber exigido un rescate exorbitante. Pudo haberla usado como ficha política para obtener concesiones, pero no lo hizo. Según todos los relatos, la trató con respeto, con una deferencia que rozaba el honor. ¿Por qué? La respuesta revela algo esencial sobre el carácter de Saladino que muchas historias occidentales suelen pasar por alto. Según las crónicas árabes, Saladino creía en la futuwa, un código de conducta caballeresca que existía siglos antes de los códigos europeos de los caballeros. Exigía generosidad con los vencidos, protección hacia las mujeres, compasión con los débiles. Cuando Sibila llegó a Damasco, Saladino no vio a una reina enemiga, sino a una mujer defendiendo a su esposo. En su escala de valores, eso merecía respeto. Durante la visita de Sibila a Damasco ocurrió algo más que los cronistas apenas mencionan. Negoció. No con tesoros. Jerusalén ya no tenía ninguno. Ni con territorios, porque todos se habían perdido, sino con lo único que le quedaba, su presencia como figura de legitimidad. Saladino comprendió entonces algo estratégico. Devolver a Guy provocaría el caos entre los cruzados que aún quedaban. En 1188, tras casi un año en cautiverio, Guy de Lusignan recuperó la libertad. Saladino lo liberó sin pedir rescate, con una sola condición:
que jurara no volver a levantar las armas contra los musulmanes. Gai juró, y acto seguido rompió su palabra, alegando que un juramento hecho como prisionero no tenía validez. Eso lo dice todo sobre por qué la nobleza lo detestaba, y también por qué la lealtad de Sibila hacia él desconcertaba a todos sus contemporáneos. Ese hombre había perdido todo un reino, había sido capturado, había jurado y quebrantado su juramento, y aún así su esposa seguía a su lado. Cuando Gai intentó entrar en Tiro, la última gran ciudad cruzada aún en pie, su defensor Conrado de Montferrato le negó la entrada. Con el apoyo de la mayoría de los nobles, declaró que Gai había perdido su derecho a reinar. Ya no era un rey derrotado, era un rey sin reino. ¿Y qué hicieron Gai y Sibila? Algo que parecía imposible. En agosto de 1189, con una pequeña fuerza de seguidores y algunos cruzados recién llegados de Europa, Gai marchó hacia Acre, una ciudad costera fortificada bajo control de Saladino, y la puso bajo asedio. Con apenas unos cientos de hombres desafió a un imperio. Los historiadores aún discuten si aquello fue valentía o locura. El sitio de Acre se convirtió en el eje de la Tercera Cruzada. Duró 2 años, desde agosto de 1189 hasta julio de 1191. Refuerzos europeos llegaron sin cesar. El rey Felipe II de Francia, el rey Ricardo I Corazón de León de Inglaterra y miles de cruzados que respondieron al llamado del Papa. Acre se transformó en una ciudad sitiada por un ejército que a su vez estaba sitiado por las fuerzas de Saladino. Un doble asedio, una guerra dentro de otra guerra. Gai y Sibila establecieron su campamento fuera de las murallas de Acre. No era un palacio, sino un campamento militar, lodoso cuando llovía, abrasador bajo el sol, una extensión interminable de tiendas, catapultas y guerreros desesperados. La enfermedad se propagaba sin tregua, la comida escaseaba. Era un asedio medieval en toda regla, más mortífero por la peste y el hambre que por las armas. Imagina por un instante la realización de Sibila. Ella, que había sido reina de Jerusalén, criada en conventos, coronada en la gloria. Ahora vivía en una tienda de campaña, observando cómo cientos de hombres morían cada día por hambre y enfermedad. Pero, según todas las crónicas, no se marchó. No huyó a Europa. No aceptó la oferta de Conrado de Montferrato de legitimar su poder si abandonaba a Gui. Sibila se quedó. Siglos después, los historiadores intentaron separar los hechos de las leyendas para entender qué fue exactamente lo que mató a la reina Sibila. Las crónicas solo mencionan epidemia o enfermedad, pero ¿cuál fue realmente? En 1965, el historiador Joshua Prawer examinó los informes médicos cruzados y los registros climáticos de la época. Su conclusión, probablemente tifus o disentería, los 2 asesinos más comunes de los ejércitos medievales. El campamento del asedio de Acre, en julio de 1190, tenía todas las condiciones para una epidemia: mal saneamiento, agua contaminada, hacinamiento, ratas y calor extremo. La combinación fue mortal. En 2003, arqueólogos forenses estudiaron fosas comunes del asedio de Acre. ¿Qué encontraron? Evidencia de fiebre tifoidea en los restos óseos, pequeñas lesiones en los huesos, características de la enfermedad. Las tumbas contenían no solo soldados, sino también mujeres y niños, lo que indica que la epidemia golpeó a toda la comunidad del campamento. Epidemiólogos modernos que han analizado las pruebas históricas creen que esta cepa específica se propagaba rápidamente con el calor y mataba en pocos días. Las víctimas sufrían fiebre alta, delirio y hemorragias internas. La medicina medieval era completamente impotente ante ello. En 2012, la historiadora Sarah Lambert publicó un estudio exhaustivo titulado La muerte de la reina Sibila, enfermedad y desastre en la Tercera Cruzada. Su investigación combinó textos médicos árabes con crónicas europeas. El detalle más desgarrador: Sibila vio morir a sus 2 hijas, Alicia y María, de unos 8 y 6 años, probablemente con apenas 24 horas de diferencia.
Ella murió pocos días después, el 25 de julio de 1190, a los 30 o 31 años. Algunos estudiosos creen que fue peste, aunque no la célebre peste negra de 1347, sino un brote anterior. El cronista medieval Ernul escribió que la enfermedad causaba hinchazones negras, o bubones, el síntoma clásico de la peste bubónica. Pero otros sostienen que esa descripción fue copiada de textos posteriores y no es fiable. La evidencia moderna apunta más claramente al tifus epidémico. ¿Por qué? Porque el análisis de ADN realizado en 2015 sobre restos hallados en Acre detectó rastros compatibles con tifus, no con la bacteria de la peste. Además, el tifus se transmite por piojos en condiciones de hacinamiento e insalubridad, exactamente el escenario de un campamento bajo asedio. La historia de Sibila y Guy inspiró innumerables romances medievales. Dante Alighieri la mencionó como ejemplo de una devoción apasionada que conduce a la ruina. Los poetas victorianos la convirtieron en una heroína trágica, la Rosa de Jerusalén. Las películas modernas, en cambio, la han ignorado casi por completo, prefiriendo el romance ficticio entre Valiant de Evelyn y Sibila en Kingdom of Heaven, 2005. Una versión que poco o nada tiene que ver con la historia real. ¿Por qué sigue importando hoy? La historia de Sibila desafía nuestras narrativas simplistas sobre las cruzadas. No fue una víctima de la conquista musulmana. Saladino la trató con respeto y honor. En cierto modo, fue víctima de la política tóxica de la nobleza cristiana y de su propia lealtad hacia un marido incompetente. Es una historia imperfecta, humana y mucho más fascinante que cualquier guión de Hollywood. Esta tragedia nos recuerda que la historia nunca es una lucha clara entre buenos y malos. Saladino, el sultán musulmán que destruyó el reino cruzado, mostró más misericordia hacia la realeza cristiana de la que los propios cristianos mostraron entre sí. Guy de Lusignan, el rey cristiano, tomó decisiones que mataron a más cristianos que cualquier ejército musulmán. La historia de Sibila nos habla del peligroso cruce entre el amor y el poder. Ella eligió el amor, 2 veces de hecho. Primero al casarse con Guy contra todos los consejos, y luego al permanecer a su lado en medio del desastre total. Pero ¿fue lealtad o terquedad? ¿Devoción o incapacidad de reconocer un error? Las crónicas no revelan sus pensamientos íntimos, pero sí muestran el precio, su reino, sus hijos, su vida. La naturaleza humana no ha cambiado. Seguimos tomando decisiones catastróficas porque nos negamos a escuchar a los expertos. Seguimos sacrificando naciones enteras para no parecer débiles. Seguimos confundiendo la terquedad con la fortaleza. Guy de Lusignan marchó hacia Hattin, no porque fuera una estrategia sensata, sino porque no soportaba que lo llamaran cobarde. ¿Cuántos líderes modernos han hecho lo mismo? Las dinámicas de poder siguen siendo reconocibles. Sibila tenía sangre real, pero su poder dependía de su género. Su autoridad solo existía a través de su esposo y de su capacidad para dar herederos. Incluso como reina por derecho propio, no podía gobernar sin un consorte. Rompió algunas reglas, eligió a su propio marido, lo coronó con sus propias manos, pero no pudo escapar de la trampa fundamental. Su legitimidad seguía necesitando validación masculina. ¿Qué otros secretos esconden las crónicas medievales sobre cómo la elección de una sola mujer resonó a través de los siglos? Por culpa del desastre de Hattin, el Papa Gregorio VIII declaró la Tercera Cruzada. Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe II de Francia zarparon hacia Oriente. Su rivalidad durante la cruzada envenenó las relaciones anglo-francesas durante siglos. La ausencia de Ricardo de Inglaterra provocó la rebelión de su hermano Juan sin tierra, lo que llevó a la firma de la Carta Magna en 1215, el documento que muchos consideran la base del gobierno constitucional moderno. Una línea directa conecta la decisión de Sibila al elegir a Guy con los principios democráticos que hoy damos por sentados. Porque Saladino mostró misericordia en Jerusalén, las crónicas europeas comenzaron a retratar a los sarracenos como ocasionalmente caballerosos.
Esa pequeña grieta en la demonización absoluta de los musulmanes terminaría inspirando a pensadores del Renacimiento y la Ilustración. Dante colocó a los paganos virtuosos en el limbo, no en el infierno, inspirado en parte por las historias del honor de Saladino. No podemos decir que Saladino haya creado por sí solo la tolerancia religiosa, pero sí plantó la semilla. Imagina la última emoción de Sibila al darse cuenta de que sus hijas estaban muriendo. No solo fue dolor, fue la devastadora comprensión de que su elección, su amor, su desafío a la nobleza la habían llevado hasta allí, a una tienda fuera de Acre, viendo morir a sus hijas de enfermedad, todo porque su esposo se negó a rendirse ante una causa perdida. ¿Se arrepintió? Jamás lo sabremos. Pero la pregunta persiste, inquietante. Así que la decisión de una reina de coronar a su amado destruyó un reino que había durado 88 años. Un sultán musulmán mostró misericordia hacia la esposa de su enemigo cuando los propios nobles de ella no lo hicieron. Y 230 caballeros templarios, Guy de Lusignan, la reina Sibila y sus 2 hijas pagaron con sus vidas por una cadena de decisiones que los cronistas aún debaten 833 años después. Si esta historia te dejó cuestionando todo lo que creías saber sobre las cruzadas, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Compártela con quien ame conocer la verdad cruda y compleja de la historia medieval, porque la historia real siempre es más complicada que los mitos. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te impactó más? ¿La lealtad de Sibila hacia Guy pese a sus fracasos? ¿La decisión de Saladino de concederle paso seguro a la esposa de su enemigo? ¿O la tragedia de una mujer que eligió el amor sobre la supervivencia política y lo perdió todo? Acompáñanos mientras seguimos revelando los secretos que moldearon el destino de imperios, grabados en la sangre de quienes se atrevieron a amar y luchar en el siglo más salvaje de la Edad Media.